¿Alguna vez te has dado cuenta de que estás sentado en una casa con calefacción central, envuelto en 3 mantas, usando 2 pares de calcetines peludos y aún así tienes frío? Es como si, de alguna manera, tus huesos supieran que es enero y simplemente se hubieran rendido. Ahora ponle pausa. Imagina tratar de explicarle tus escalofríos a un anciano Lakota del año 1875 que acaba de despertarse tras 8 sólidas horas de sueño en un tipi de piel de búfalo, en medio de una tormenta de nieve, sin electricidad, sin chaqueta de plumas y, definitivamente, sin chocolate caliente. Y él está bien. Mientras tanto, tú estás a un soplo de aire de presentar una queja a tu casero. Así que aquí está la pregunta. ¿Cómo demonios lo hacían? ¿Cómo es que los nativos americanos que vivían en el lejano oeste no solo sobrevivían los inviernos, sino que en realidad dormían durante ellos en tipis, en el suelo, con verdaderas tormentas de nieve afuera? Vamos a analizar las herramientas, técnicas y mentalidad que los mantenían calientes en condiciones que a ti te habrían convertido en un cadáver muy frío. Ubicación. Antes de que se levantara el tipi, antes de que se encendiera el fuego, antes de que la primera manta de búfalo tocara el suelo, había una pregunta crucial. ¿Dónde es el mejor lugar para poner esto? En el oeste americano, el invierno no solo era frío, era violento. Acumulaciones de nieve más altas que un caballo, vientos que aullaban durante días, temperaturas que caían más rápido que el whisky en una mesa de póker. Así que las familias nativas no adivinaban, no lo hacían al tanteo. Elegían la ubicación de sus campamentos con la precisión de ingenieros militares y el instinto de supervivientes experimentados. ¿Necesitas refugio del viento? Instala cerca de una línea de árboles o una loma baja. ¿Quieres el sol de la mañana? Orienta la entrada del tipi hacia el este. ¿Te preocupa una inundación? Busca una pequeña elevación, lo suficientemente alta para drenar el agua del deshielo, pero lo bastante baja para evitar la exposición al viento. Leían el terreno como un mapa viviente, donde los ciervos se echaban a descansar, donde se acumulaba la nieve, cómo caían las sombras al final de la tarde. No se trataba solo de comodidad, era geometría de supervivencia. El tipi no era una tienda de campaña, era una fortaleza portátil de invierno. Si la palabra tienda de campaña te hace pensar en ese trozo arrugado de nylon de tu último intento fallido de acampar, detente. El tipi de las llanuras no era eso. No era una cúpula con goteras de una tienda departamental. No era una pesadilla plegable que se derrumba con una brisa ligera. Y definitivamente no estaba diseñado para festivales de música en verano. Estaba diseñado para la supervivencia. Estamos hablando de noches bajo cero, vientos fuertes, ventiscas que enterraban carretas. Y aún así, la gente vivía cómodamente a pesar de todo eso. El tipi no era solo un refugio. Era tecnología creada por personas que entendían que si te equivocas en la estructura, el invierno no perdona. Era una cápsula de supervivencia completamente diseñada, hecha para la movilidad, la durabilidad y la termorregulación, mucho antes de que alguien inventara esas palabras o tuviera una razón para explicarlas. Y no fue una casualidad. Fue el resultado de cientos de años de experimentación, observación y ajustes hasta que funcionó perfectamente. Vamos a desglosarlo. La estructura estaba hecha de largos y flexibles postes de pino, generalmente entre 12 y 20, atados juntos en la parte superior y extendidos en forma de un cono perfecto. Sobre ese esqueleto colocaban gruesas pieles de búfalo. No eran retazos delgados, ni pedazos parchados. Estamos hablando de pieles gruesas, densas y superpuestas que hacían dos cosas mágicas. Bloqueaban el viento y respiraban. Sí, estas personas descubrieron el aislamiento transpirable siglos antes de que Patagonia siquiera existiera. Y el suyo no se rompía con solo mirarlo mal. Y la forma, ese alto y elegante cono, no era solo por estética. Cumplía una función brillante. Hacía que el humo subiera y saliera por una abertura en la parte superior, mientras empujaba el aire caliente de vuelta hacia abajo a lo largo de las paredes, lo que significaba que, si encendías un fuego en el centro, el calor se quedaba contigo y el humo salía educadamente. El interior se mantenía cálido, el flujo de aire se mantenía limpio y la gente seguía viva. Todo en un diseño que no requería clavos, tornillos ni planos. Mientras tanto, los colonos solían construir cabañas cuadradas. Cuadrado, la forma que atrapa el frío en las esquinas.
hace que el humo se quede colgado en las vigas y se burla de tu intento de calentarte de manera uniforme. Las familias nativas, en cambio, dormían dentro de sistemas climáticos rotativos envueltos en piel de animal, ligeros, aerodinámicos, portátiles y totalmente funcionales en pleno invierno. Y no solo funcionaban, sino que superaban a la mayoría de las viviendas de los colonos en todos los aspectos que importaban: retención de calor, control del humo, portabilidad, rapidez de montaje. Podías desmontar uno, cargarlo en un caballo y reconstruirlo antes del atardecer. Calefacción 101. Hablemos del fuego. Sí, tenían fuego dentro del tipi. No, no era un caos. Y no se asfixiaban todos. Así es como funcionaba. Un pequeño pozo de fuego, solo la llama suficiente para calentar el espacio, no para incinerarlo. Se ubicaba justo en el centro. No era para lucirse ni para tener llamas gigantes. Era práctico, medido, diseñado para calentar a las personas, no para quemarlo todo. Una llama baja y constante, controlada y silenciosa. El tipo de fuego que sabía cuál era su trabajo y lo hacía bien. El humo no giraba por ahí asfixiando a todos. Subía naturalmente y escapaba por una abertura en la parte superior del tipi. Esa abertura se controlaba con solapas para el humo. 2 paneles de piel que podían abrirse, cerrarse o inclinarse, según el viento. No eran decorativos. Eran herramientas manuales para gestionar el aire, perfeccionadas a lo largo de generaciones de prueba y error. Estas solapas se ajustaban varias veces al día si era necesario. ¿El viento cambiaba? Las solapas se ajustaban. ¿La nieve entraba de lado? Las solapas se ajustaban de nuevo. No era algo pasivo, era un control activo de la temperatura hecho con cuerdas y reflejos. No era cuestión de adivinar. Las familias sabían exactamente cómo manejar esas solapas para lograr el máximo flujo de aire y el mínimo humo. Era una habilidad diaria, transmitida, practicada, perfeccionada. Porque equivocarse significaba una noche llena de humo y mucha tos. Debido a la forma cónica del tipi, el calor no solo subía y desaparecía, sino que se movía de manera inteligente. El aire caliente subía, chocaba con el interior inclinado y fluía suavemente de regreso hacia abajo a lo largo de las paredes. Como una manta térmica, envolviendo el espacio desde adentro, siempre en movimiento, siempre funcionando. ¿El resultado? La zona habitable cerca del suelo. El lugar donde la gente se sentaba. Cocinaban, conversaban y dormían, y podía estar de 20 a 30 grados más cálido que afuera, incluso en medio de una tormenta de nieve. Eso sin aislamiento, sin ventilaciones, sin chimeneas. Solo piel, fuego, geometría y conocimiento. Sin acumulación de humo, sin calor desperdiciado, sin tecnología sofisticada, sin baterías, botones ni planes de respaldo. Solo un sistema simple y elegante que funcionaba cuando más importaba. Consejo profesional sobre juego de tierra. No es solo lo que está encima de ti lo que te mantiene caliente, es lo que está debajo de ti. La forma más rápida de perder calor corporal: durmiendo directamente sobre el suelo congelado. La tierra extraerá calor de tu cuerpo como si tuviera una venganza personal. Es por eso que los nativos no hicieron eso. Alguna vez. Construyeron capas. Piénsalo como un sándwich cálido. Primero, una base gruesa de ramas de pino, hierba seca o esteras tejidas. Luego, capas de piel de búfalo, gruesas y suaves. Luego, mantas de piel, de alce, de conejo o de ciervo. Entonces tú, completamente envuelto, con la cara apenas asomando. Esto no era acampar. Fue aislamiento por instinto. No estaban acostados sobre el suelo. Dormían en una cama hecha con los mejores materiales térmicos de la naturaleza, apilados de la manera correcta para atrapar el calor corporal y bloquear la humedad del suelo. No se permiten colchones de aire, no se permiten mantas de aluminio, solo ingeniería práctica moldeada por generaciones de experiencia. En algunas configuraciones, incluso elevaron ligeramente la superficie para dormir, solo lo suficiente para romper el contacto con la tierra fría. No lo suficientemente alto como para que se deslizara, pero sí lo suficientemente alto como para marcar una diferencia cuando la temperatura bajaba a amarga. Fue sencillo, elegante, cálido. Así, mientras el viento aullaba afuera y la escarcha cubría la puerta de entrada, las familias en el interior se revolcaban cómodamente, vagamente conscientes de que sí, el invierno todavía estaba en marcha. Pero no aquí. Tecnología de pieles.
Los equipos modernos para actividades al aire libre son fantásticos. Gore-Tex, aislamiento sintético, ropa interior térmica, todo buenísimo. Ahora imagina todo eso, pero hecho con búfalo real. Piel, grasa, cuero, el paquete completo. Las pieles de búfalo fueron el producto más valioso del invierno. Grueso, duradero, cálido incluso cuando está mojado y lo suficientemente grande como para enrollarse en él como una enchilada humana. Estas cosas no eran simplemente mantas, eran armaduras móviles para el invierno. La gente no solo dormía bajo las pieles, dormía dentro de ellas. Completamente envueltos, estilo capullo, con la cara asomando, tal vez un poco de la nariz expuesta para poder respirar. Por lo demás, solo piel, cuero y sueños de un clima más cálido. Y silencio. Porque si te daba frío en medio de la noche, era tu responsabilidad. Y se ponían capas. Una manta de búfalo. Genial. 2. Mejor. 3. Ahora sí que estás viviendo. Si añadías 1 o 2 perros ahí debajo, básicamente tenías calefacción central. También usaban mantas hechas de alce, de ciervo, incluso de piel de conejo, cualquier cosa que alguna vez corrió rápido y ahora daba calor. Algunas familias incluso cosían piezas juntas para hacer envoltorios a medida, diseñados para dormir o para usar durante el día. Y como estas pieles eran transpirables, evitaban la acumulación de humedad que pueden atrapar los sacos sintéticos modernos. Una gran ventaja cuando las noches se volvían largas y heladas. Calor sin sudor, protección sin plástico. Así que no necesitaban mantas eléctricas. Tenían búfalos que, seamos honestos, probablemente olían mucho más genial de todos modos. Calor corporal. Logística. El calor corporal es gratis y efectivo, por eso las familias nativas no dormían como extraños en una pijamada. Se acurrucaban. Imagina un tipi en una noche fría. En el centro, el fuego brilla tenuemente. A su alrededor, la gente duerme cerca. Padres, niños, a veces incluso perros. Todos acurrucados juntos, con las extremidades entrelazadas, compartiendo el calor. No era incómodo, no era opcional, era eficiente. ¿Alguna vez has compartido cama con 3 hermanos y una cabra? Ellos sí. Y probablemente la cabra era la más cálida de todos. También la más ruidosa. Porque mientras más cuerpos calientes haya en un solo lugar, más lento se enfría cada uno. Es física. O el amor. O ambos. Y sí, probablemente el pie de alguien terminó en la cara de otra persona. Alguien roncaba. Alguien robó la buena túnica. No importaba. Te mantuvo vivo. En algunas familias, los arreglos para dormir se transmitían de generación en generación como si fueran recetas. ¿Quién duerme dónde? ¿Qué lado se queda con el perro? ¿A dónde va el bebé? ¿Cómo abrigarse sin cortar la circulación? Todo era parte del sistema. Un sistema cálido, peludo y ligeramente caótico. Pero un sistema al fin y al cabo. Incluso los bebés sabían cómo funcionaba, bien envueltos, atrapados entre el calor, respirando al ritmo lento de una familia que entendía que el invierno no era algo que se enfrentara solo. Y aunque hoy no sea tu idea de comodidad, funcionaba. La gente se mantenía caliente, incluso en plena ventisca, porque convertían toda la casa en un gran horno viviente y palpitante. La versión moderna, un saco de dormir diseñado para soportar hasta menos 20 grados Fahrenheit. En aquel entonces, 6 personas, 2 perros y una manta de búfalo. El mismo resultado, menos plástico, más piel. El truco de la piedra caliente. ¿Conoces esa sensación cuando tu manta eléctrica se apaga a las 3 de la mañana y de repente tus piernas parecen estar audicionando para un documental sobre congelación? Sí, eso no pasaba en un tipi, porque ellos tenían piedras. No cualquier piedra, piedras de río. De esas lisas y densas que retenían el calor durante horas, como baterías prehistóricas. Las familias nativas las arrojaban al fuego por la noche, dejaban que absorbieran el calor y luego las envolvían cuidadosamente en tela, corteza o piel, lo que tuvieran a mano y no se prendiera fuego. Y luego las deslizaban bajo la ropa de cama, junto a los pies, contra el vientre o cerca de la columna. A veces incluso las colocaban cerca de las costillas, calor instantáneo, comodidad duradera. Era el calentador original, pero silencioso, reutilizable y sin necesidad de enchufarlo ni de maldecirlo cuando dejaba de funcionar a mitad de la noche. Algunas familias incluso colocaban las piedras calientes alrededor del perímetro del suelo del tipi, creando una barrera de calor baja y constante que impedía que el aire frío se colara por el suelo como un fantasma aburrido.
Otras las metían en bolsas de piel y las guardaban dentro de la ropa durante los viajes. Manos calientes, cuerpo caliente, menos quejas, menos dedos congelados. La técnica variaba según la región, pero el principio era el mismo. Almacenar calor, mantenerlo cerca, liberarlo lentamente. Sin chispas, sin humo, solo supervivencia radiante y silenciosa que funcionaba incluso en las peores noches. A veces la gente recalentaba las mismas piedras por la mañana para preparar el desayuno o para tener calor durante el día. No eran solo herramientas. Eran parte de la rutina, parte del ritmo. Familiares confiables, de confianza. Esto no era un truco de fogata. Era una estrategia térmica perfeccionada a lo largo de generaciones. Así que no tenían termostatos inteligentes. Tenían piedras más inteligentes. Defensa contra el viento. Hablemos del viento, de ese que no solo hace vibrar las ventanas. Se cuela bajo las paredes, sube por tu espalda y penetra hasta el alma. En la pradera, el viento es implacable. Sin árboles, sin refugio, solo una pared de aire con actitud. Y cuando se aliaba con la nieve, la cosa se volvía personal. No llamaba a la puerta con cortesía. Entraba sin invitación, te abría la bata, preguntaba qué escondías ahí debajo y luego se acomodaba. Pero los pueblos originarios sabían cómo detenerlo. La primera línea de defensa, muros de nieve. Después de montar el tipi, las familias amontonaban nieve alrededor de la base, formando un anillo congelado de protección. No era decorativo. No era estético, solo una armadura de hielo fría, dura y funcional. Un sello térmico forjado a partir del propio clima. El aire frío no podía colarse por debajo. El calor se quedaba adentro, el viento se quedaba afuera. Luego, faldas de piel. Largas tiras de piel de búfalo atadas alrededor del borde inferior del tipi, como un grueso fleco de cuero que abrazaba el suelo y bloqueaba la corriente de aire infernal del espacio bajo la tienda. ¿Con estilo? Posiblemente. ¿Estratégico? Absolutamente. Y a veces con hermosos patrones, porque la función y la belleza nunca fueron mutuamente excluyentes. Algunas familias iban aún más lejos. Se adaptaban. Toda la orientación del tipi se ajustaba para que quedara de espaldas a los vientos predominantes. Sí, rotaban toda la casa, base, estructura, piel y todo. Porque cuando el clima cambia, no te quedas sentado esperando misericordia. Te mueves con él. Giras tu hogar como una aguja de brújula y dices, hoy no. En invierno la supervivencia era un sistema de capas, ángulos, barreras e instintos. Y el viento era parte de la ecuación, no un enemigo, solo otra fuerza de la naturaleza alrededor de la cual diseñar, predecir, bloquear y burlar. Esto no era acampar. Esto era una guerra ambiental. Y no solo la soportaban, estaban ganando la mentalidad. Aquí está la parte de la que nadie habla. No eran solo las herramientas, era la actitud. Los colonos veían el invierno como algo que había que conquistar. Las comunidades nativas lo veían como algo para lo que había que prepararse, adaptarse y respetar. No esperas a que llegue la tormenta para entrar en pánico. Observas las señales, miras el cielo, estudias el viento, escuchas los árboles, aprendes de los animales. Ajustas tu campamento, tu ropa, tu sueño, tu fuego, tu ritmo. No luchas contra la estación, vives con ella. Los niños crecían aprendiendo estas cosas. No era una charla de una sola vez, era una forma de vida. No le temían a la nieve, la entendían. Sabían cómo caminar sobre ella, dormir en ella, cazar a través de ella, moverse a través de ella. Sabían qué maderas se mantenían secas, cuáles pieles eran más cálidas, cómo evitar que el humo te ahogara por la noche y cuándo empacar e irse 2 millas al sur, porque el viento había cambiado. Eso no es instinto, eso es educación envuelta en tradición. Y no venía de los libros. Venía de abuelas, tíos y ancianos que habían sobrevivido a 50 inviernos, lo habían visto todo y no iban a dejar que te congelaras solo porque creías que eras fuerte. No tenían aplicaciones del clima. Ellos eran la aplicación del clima, y si te decían que venía una tormenta, no discutías. Agarrabas tu equipo y empezabas a moverte. Seamos honestos, tú, ahora mismo, con tu chaqueta aislante, calcetines peludos y saco de dormir de alta gama, diseñado para temperaturas en las que nunca acamparás realmente.
durarías quizá 4 horas en un tipi durante un verdadero invierno de la década de 1870, sin teléfono, sin colchón calefaccionado, sin sudadera polar con agujeros para los pulgares, solo tú y el frío. Un fuego que tienes que encender tú mismo y una manta de búfalo que todavía huele a búfalo. No llegarías al amanecer, pero ellos sí lo lograban todas las noches, durante décadas. Mientras los soldados en Fort Laramie se envolvían en 6 mantas y aún así despertaban estornudando. Las familias nativas dormían plácidamente dentro de un sistema que funcionaba porque tenía que hacerlo. Los tipis no eran solo hogares. Eran microclimas aislados, ventilados y transportables. Optimizados durante siglos, perfeccionados por la supervivencia y respaldados por una visión del mundo que decía: la naturaleza manda, trabaja con ella. Así que la próxima vez que pienses que tu habitación está un poco fría, recuerda esto. Hace 150 años, alguien dormía sobre ramas de pino bajo una manta de búfalo, con la nieve amontonada contra las paredes, y lo llamaba acogedor.